mental es un derecho sagrado, nadie debe estar excluido, este es nuestro legado. No podemos renunciar al derecho de soñar. Este siglo nos exige la urgente necesidad de apostar por nuevos retos en la búsqueda constante. La salud, el bienestar y la paz del continente. La salud mental es un derecho sagrado, nadie debe estar excluido, este es nuestro legado. Muy buenas tardes, estimables colegas, amigos y amigas. Nos encontramos acá nuevamente transmitiendo desde las instalaciones de nuestro colegio, hoy miércoles 4 de octubre, en vivo, un programa más de Psicología Costarricense en Acción. Un programa que ha tenido como objetivo durante estos 2 años llevar a los colegas la experiencia práctica, las vivencias de profesionales que muchas veces han sido pioneros en diferentes áreas o campos de acción de la psicología y que muchas veces ese conocimiento práctico no necesariamente está en los libros de texto de psicología que leemos en la universidad o después de graduarnos. El día de hoy vamos a tratar un tema, como siempre, sumamente importante. Vamos a adentrarnos a escudriñar en el campo de acción de la psicología penitenciaria. Aclarando y disculpándome de un inicio, porque es un área de la cual realmente conozco poco o nada. Entonces, como le decía al invitado del día de hoy, más bien él nos va a permitir aclarar muchos conceptos que quizás son estigmatizantes y que aún manejamos de manera inapropiada, como es, por ejemplo, el concepto inapropiado de reo, cosa que es completamente indebido usarlo. Hablamos de persona privada de libertad o persona adscrita al sistema penitenciario nacional. Ese es parte del objetivo de este programa, aprender todos y todas. El día de hoy, como siempre, nos acompaña un experto en esta área. Él es licenciado en psicología y cuenta además con especialidad en psicología forense. Además es docente universitario, coordinador académico de evaluación psicológica de la Universidad Hispanoamericana. Por dicha, es miembro voluntario de la Comisión de Psicología Forense de este colegio. Además, actualmente labora en el Ministerio de Justicia y Paz, siendo miembro del Instituto Nacional de Criminología y desde hace pocos meses tiene además a su cargo la Jefatura Nacional de Psicología de todo el sistema penitenciario nacional. Entonces, sin más, le doy la bienvenida y le agradezco la presencia al colega y amigo don Gerson Gómez Durán. Bienvenido, colega. Gracias, Ángelo. Muchas gracias por el espacio y muy contento de poder compartir con usted y con los colegas sobre este tema que es tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gerson, hablábamos antes de iniciar el programa de que usted ha sido una persona que ha crecido dentro de esto que llamamos el sistema penitenciario, que ingresó hace muchos años a esta área de formación, de conocimiento psicológico, y que era bueno no solo referirse a lo que estás haciendo actualmente, ¿verdad? Que me alegra mucho que te hayan dado el puesto de jefatura, sino más bien a cómo ha sido ese proceso desde la introducción tuya a este campo de acción,
Reconozco que cuando fui estudiante, apenas lo que vimos fue una pincelada del tema en un curso que recuerdo se llamaba Criminología, y que quizás hacíamos una visita guiada a la cárcel, platicábamos un poco con las personas privadas de libertad, pero eso era todo, ¿verdad? No había, digamos, una formación específica en el área. Luego, cuando uno terminaba la licenciatura y ya salía a trabajar, también recuerdo que no eran todos los psicólogos y psicólogas los que decían: yo añoro trabajar en un centro de privación de libertad, ¿verdad? Y entiendo que de alguna u otra forma es un espacio de trabajo complejo, delicado, con circunstancias muy particulares a lo que puede ser la psicología clásica, clínica, laboral, educativa, pero aún así es un campo que es necesario promover, que es necesario que cada vez más psicólogos se pongan la camiseta de esa área de la psicología, y me gustaría mucho pues que les contaras cómo fue desde esos inicios tu trayecto por el sistema penitenciario. Excelente, gracias Ángelo. Bueno, yo ingreso al sistema penitenciario en el 2014 como psicólogo de base, llamémoslo así, en Jorge Arturo Montero Castro, que es lo que históricamente conocemos como Reforma. Ahí estuve cerca de 4 años hasta que obtengo la propiedad en otro centro llamado Unidades de Atención Integral, en este caso la de Guapiles, que se llama 20 de diciembre. Cuando entras, recordá un poco, cuando entras en el 2014, ¿tenías bien claro lo que le tocaba hacer a un psicólogo en un sistema de estos? Tenía una idea porque para ese momento ya había cursado la maestría forense, entonces había hecho o realizado prácticas profesionalizantes y tenía contacto ya en alguna forma con la población privada de libertad, entonces sí tenía una idea. Sin embargo, como dicen las películas, la realidad supera a la ficción, y por supuesto que el trabajo una vez adentro es muchísimo más complejo, es en cantidad y en calidad, en tipo de demanda, porque el trabajo con la población es muy particular, ¿verdad? Como usted lo decía hace un instante, conlleva intervención en crisis, conlleva evaluación para diferentes instancias judiciales y penitenciarias, conlleva digamos la cotidianeidad de compartir el día a día con la población privada de libertad. En ese momento, al menos era la población con la que yo trabajaba, y sobre todo, que estas veces las cosas más importantes que me gustaría que quedaran claras el día de hoy, es como una ruptura de estigmas y de mitos que tenemos sobre la población, porque obviamente la reacción social ante el delincuente es obvia y esperable, ¿verdad? No es nada grato que yo vaya caminando por la calle y me aborden 2 personas y me quiten el teléfono, y que en el mejor de los casos no me hagan daño. Pero cuando usted trabaja en la parte penitenciaria, ya no está trabajando con el delincuente, está trabajando con la persona privada de libertad, que curiosamente dista mucho de la persona que delinquió en la calle. Ahí son como 2 sujetos diferentes. Ya en la cárcel la persona está más tranquila, ya está más apaciguada, y usted como profesional en psicología tiene la oportunidad de conversar con esta persona, de conocerlo, obviamente de intervenirlo y de evaluarlo, y te das cuenta de muchas circunstancias de vida que, si bien es cierto no son justificantes del delito, pues de pronto fueron factores que influyeron en la comisión de este. Entonces, el trabajo en la parte penitenciaria es un trabajo muy humanizante. La población privada de libertad, nos guste o no nos guste, es una población vulnerable. Por el simple hecho de estar privado de libertad, indiferente que se lo merezcan o no se lo merezcan, como dice el clamor popular, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, es un ser humano con el que vos trabajás y con el que lográs, digamos, conocer ciertas dinámicas sociales
y al final terminas concluyendo que si bien es cierto estas personas tienen que pagarle un precio a la sociedad, también hay una responsabilidad social que no se dio en su momento y que circunstancias desfavorables permitieron que esta población se viese incluida o inmiscuida en actividades delictivas, ¿verdad? Y eso es complejísimo. Yo estoy explicando de forma muy somera, muy sencilla, pero básicamente es parte del trabajo de este profesional que se desempeña en estas áreas. Bueno, y lo que me estás mostrando es que ese profesional, además de brindar su atención psicológica, va como construyendo una conciencia crítica de los factores que influyen en que una persona termine privada de libertad. Correcto. Necesario en especial para poder comprender a esa persona. Claro. Y no interprétese lo que estoy diciendo como que todos los psicólogos del sistema penitenciario pensamos que todas las personas que están privadas de libertad o adscritas al sistema penitenciario, digamos, no son responsables de sus actos. Por supuesto que lo son, ¿verdad? Hubo todo un proceso judicial y estas personas están pagando el precio a la sociedad, muchas veces privativo de libertad, otras veces en otras modalidades, monitoreo electrónico, semi-institucional, que consiste en ir a firmar ciertos días y en cumplir con ciertos requisitos, nivel comunidad, que es un seguimiento, como su nombre lo dice, más comunitario. Entonces, todas estas modalidades que existen, y sin mencionar mujeres, ¿verdad?, que es todo un tema también, y penal juvenil, todas ellas tienen características muy particulares, aún en el mismo sistema penitenciario, tienen su propia identidad, diría yo, como niveles de atención, y por ende el profesional en psicología, valga la redundancia, se profesionaliza en estos niveles, y te puedo decir que no es lo mismo el perfil y, digamos, el abordaje que brinda un psicólogo o psicóloga que trabaja en la parte penal juvenil, que son población que fue sentenciada siendo menor de edad, a el perfil, por ejemplo, que trabaja un profesional de psicología que atiende mujeres, ¿verdad? Que incluye inclusive hasta casa cuna, ¿verdad? Hasta niños que están en ese acompañamiento con la madre en esa privación de libertad. Claro, qué complicado, qué complicado. ¿Cuál fue tu experiencia viéndolo desde la otra cara de la moneda al enfrentar la expectativa que podía tener un privado de libertad del rol que juega un psicólogo? Porque me resulta como muy interesante. Ya de por sí, nosotros los psicólogos, pues tenemos una serie de referencias de que las personas dicen el psicólogo sirve para esto, el psicólogo sirve para aquello, y que muchas veces esas referencias son completamente inapropiadas. Creo que en el sistema penitenciario, no sé si más aún, podía existir una descalificación total a la utilidad de un psicólogo como parte de mi proceso en la institución. Ok. La persona privada de libertad, que es la que representa la mayoría de la población penitenciaria, porque ya mencioné que hay otros niveles, ¿verdad?, que no son precisamente privativos de libertad, pero hablemos por ahora de este nivel. Generalmente aprecia la atención y el abordaje que se le da. Muchas veces ese abordaje es de rigor, porque hay que cumplir con cierto tipo de evaluaciones que ya están de por sí consignadas en un reglamento del sistema penitenciario, y otras por demanda de una autoridad judicial que también ordena que se valore características y condiciones de una persona privada de libertad. Entonces, más allá de una razón o de otra, en general la población, digamos que atiende de buena forma esa atención, y especialmente si ésta tiene, por supuesto, un impacto en su proceso privativo de libertad, que generalmente lo tiene, y es raro, aunque existen casos, es raro de ver que la población pues sea renuente a no recibir el abordaje y más bien lo solicita muchas veces, ¿verdad? Entonces, yo me atrevería a decir que, salvo ciertos casos que han pasado históricamente, que son los menos y no los más,
En general, el profesional de psicología es apreciado en el sistema penitenciario por la población, su trabajo se valora y más bien, como usted decía al principio, somos un recurso profesional limitado versus la demanda real, ¿verdad? Eso se debe a muchas razones históricas, presupuestarias, no sé, ¿verdad? No es lo mío, no es mi campo de conocimiento, pero en resumen, la demanda es bastante y generalmente el trabajo se aprecia. Y lo que te decía hace un rato, ¿verdad? El mismo sistema penitenciario es muy profesionalizante en la labor técnica que se realiza. Dicho de otra forma, como usted lo decía al principio de este espacio, lo que yo aprendo ahí como profesional de psicología, difícilmente una academia me lo va a dar, porque es demasiado, o sea, es demasiado técnico. Las decisiones que se toman con base en los productos que generamos tienen un impacto legal en personas, en seres humanos, más allá de su responsabilidad penal, y ese producto va a ser revisado, analizado, se va a utilizar para tomar decisiones y por ende el rigor que tiene y posee es bastante alto. Entonces es un producto muy técnico, ¿verdad? Claro, claro. Además de este componente evaluativo, ¿sí existe o no existe un seguimiento más de tipo psicoterapéutico de la persona privada de libertad? Sí, como te decía, la población es diversa en todo sentido de la palabra, tanto digamos, en sus características biográficas, edades. Tenemos centros dedicados a una población específica como es el adulto mayor, por ejemplo, que tiene su propia demanda particular por ser adultos mayores en privación de libertad, lo penal juvenil, mujeres, adultos hombres, mujeres menores de edad. Entonces, para responderte, es muy específica, digamos, la tarea que realiza el profesional en psicología y más bien me atrevería a decir que es como muy particular, ¿verdad? Entonces, no sé cómo aterrizo la idea. Me preguntabas específicamente por qué. Por si logran construir como un seguimiento psicoterapéutico, ¿sí? Más parecido, digamos, a lo que una persona haría en una clínica de la seguridad social, si eso existe. Ya me ubiqué porque decía ese preámbulo. Mucha de la demanda es psicoterapéutica. Tenemos personas privadas de libertad con enfermedad mental, aunque no se debiera, ¿verdad? Porque existe un centro especializado para eso, llamado CAPENCOL. Lastimosamente la enfermedad mental está presente en todos los espacios y hay personas con diferentes circunstancias de vida que le afectan su cotidianidad a nivel mental, ¿verdad? Entonces esas personas requieren una demanda o un seguimiento paralelo, porque ni siquiera es solo ese, es paralelo a este otro seguimiento que te mencionaba que ya es de rigor, ¿verdad? Entonces sí hay acompañamiento psicoterapéutico. Solo por darte un escenario nada más, imagínense que es estar privado de libertad y que te den la noticia que acaba de fallecer tu madre, por darte un ejemplo nada más. A esta persona hay que abordarla, generalmente lo hace psicología, aunque no solo psicología lo hace. Hay que abordarla, hay que trabajar la intervención en crisis, los primeros auxilios psicológicos, hay que gestionar, ¿verdad? Cómo se va a manejar ese proceso. Muchas veces el reglamento permite, si los recursos están, de que esta persona asista al evento ya sea de la vela o ya sea del entierro, y obviamente, y muchas veces no es posible. Entonces imagínense solo en ese escenario nada más lo que significa un acompañamiento, digamos, más clínico que de otra naturaleza. Y ahí puedo seguir ampliando ejemplos: enfermedad mental que existe propiamente, como te mencionaba, eventos de vida que generan algún tipo de situación traumática, muchas veces dentro del propio sistema, otras veces ya las personas ingresan con esas circunstancias mentales, digamos, ¿verdad? Pero sí se da, por supuesto. Uno, por ejemplo, tiene el mito quizás de que uno de los principales problemas de todos los privados de libertad, pero obviamente no serán todos, es el manejo de la ira, del enojo, la autorregulación emocional,
la violencia. O sea, no sé si esos son grandes temas con los cuales también tiene que estar luchando el psicólogo. Usted decía algo muy cierto al principio, Ángela. Usted decía que hay un desconocimiento de la labor del profesional de psicología y en general del personal que trabaja en el sistema penitenciario, trabajadoras sociales, orientadores, abogados, terapeutas ocupacionales, promotores culturales, promotores deportivos. O sea, hay una amplia gama de profesionales que intervenimos, y lo que la gente piensa es lo que generalmente ven en los medios de comunicación, que son ese poco de muchachos ahí agarrados de una baranda, ¿verdad?, como sin camisa y todos tatuados, ¿verdad? Y si bien es cierto, eso existe, porque sí existe, no es representativo, curiosamente, de la población privada de libertad. La población privada de libertad generalmente anda bien vestida, así como ando yo ahorita, muchas veces. La población generalmente sigue una rutina, van a trabajar porque hay oportunidades de ocupaciones laborales internas dentro del propio sistema penitenciario, como parte del descuento de la sentencia. Estas personas asisten a clases porque el MEP y la UNED están insertados también en el sistema penitenciario. Entonces hay una dinámica interna que la mayoría de personas que no conocen la cárcel, ¿verdad?, no entienden y creen que lo que los medios muestran es la realidad penitenciaria. Entonces es parte de lo que yo quería desmitificar. No es cierto, eso que vemos en la tele no es cierto, aunque sí existe, ¿verdad? Con base en lo que usted me preguntaba entonces, por supuesto que existe algún grado de peligro, ¿verdad? Por supuesto que es real, estamos trabajando con población que ha delinquido, existen diferentes niveles de peligrosidad en esta población, desde personas que desafortunadamente se robaron una picarita y fueron sentenciados, hasta la persona que es la cabeza del crimen organizado, de una banda que vende droga en todo el sector de desamparados. Entonces hay de todo, y claro que es peligroso. Por eso usted decía también algo muy valioso al principio: no todo profesional de psicología está dispuesto a trabajar, y tal vez no tenga lo que se necesita para trabajar en el sistema penitenciario, porque te vas a enfrentar a situaciones muy particulares, vas a tener que escuchar o revisar lo que llamamos, lo que en derecho se llama, hechos probados, que es la lectura de cómo se dio la comisión de un delito, que muchas veces tengo que leer cómo una persona ofendió sexualmente a un menor de edad, y tal cual, lujo de detalles, y tal vez yo no tengo la capacidad o la tolerancia para leer una cosa de esas. Voy a tener que escuchar cómo esa persona... para leer una cosa de esa y después atender a la persona. Correcto. Porque todavía si fuera solo leerla, pero es que luego tenés que enfrentar... Leerla para consultarle su posición ante el delito, y más aún importante, emitir un informe objetivo que vaya a responder la demanda por la cual se está generando esa intervención, y que no me inunde o me invada mi percepción personal sobre lo que leí y mi juicio social sobre las circunstancias legales de esa persona, y más bien enfocado en el objetivo. Entonces es bastante particular, diría yo, bastante demandante. Claro. Y siendo así, me imagino que cierta cantidad de psicólogos quizás han llegado al sistema penitenciario y han dicho: mejor me retiro, esto no es lo mío, esto no lo puedo manejar. No sé si has tenido la experiencia. Conozco muy pocos casos, en realidad muy pocas personas. Recuerdo 2 casos, no me acuerdo los nombres, pero sí sé 2 personas que renunciaron o que se devolvieron más bien a sus otros puestos porque venían como una especie de ascenso. Sin embargo, también lo que te decía al principio del trabajo humanizante que representa el sistema penitenciario, si usted se da la oportunidad de trabajar con la población y te das cuenta de estas circunstancias de vida que te mencionaba, te das cuenta también de lo extremadamente técnico que puede ser un trabajo en psicología en ese campo tan particular. Entonces, si te das esa oportunidad, generalmente las personas profesionales que trabajamos ahí terminamos más bien comprometidos, ¿verdad?, con el trabajo con la población y con el sistema penitenciario en general. Entonces,
Lo que vos me decís más bien no representa la mayoría, representa una minoría de casos que yo he escuchado. Qué bueno, qué bueno. Cuando vos decís que definitivamente tu experiencia te enseña que hay como ciertas competencias que son necesarias chequear si el deseo de uno es crecer profesionalmente en el sistema penitenciario, ¿tenés alguna idea de cuáles serían esas, algunas que vos decís esto no puede faltar en el menú? Voy a decirlo sin ningún orden, pero hay que tener conocimiento importante en evaluación psicológica, llámese en instrumentos de evaluación, llámese en guías de evaluación de riesgo, de violencia, instrumentos de evaluación de psicopatía, básicamente las pruebas psicométricas de alto nivel, neuropsicológicas y psicométricas, porque ya en el sistema penitenciario ya no entra la parte proyectiva, ya queda fuera porque no tiene el suficiente rigor científico para la toma de decisiones, ¿verdad? También otra competencia, no sigo ningún orden en particular, es en derechos humanos. Costa Rica hace muchísimo tiempo se adhirió a todas las convenciones de derechos humanos que existen, por ende los derechos humanos es un eje transversal de todo el trabajo técnico que se realiza en el sistema penitenciario. Política pública, básicamente, yo no puedo ser ajeno a la política pública trabajando en el sistema penitenciario. ¿Qué significa política pública? Hay que estar al tanto de todos los cambios en las leyes. Vea que recién hubo una aprobación, perdón, una aprobación no, recién hubo una actualización en la ley de crimen organizado, que es una ley del 2009. Yo no puedo ignorar eso, tengo que revisarlo, tengo que leerlo, porque eso va a influir directamente en lo que yo realizo. Entonces, el interés por las políticas públicas es definitivamente necesario, pero de todas esas, que insisto, no sigo ningún orden, pondría de pronto como con cierta preferencia la capacitación. Ya el colegio lo ha dicho en reiteradas ocasiones, ningún profesional puede ser ajeno a la capacitación permanente, y en el sistema penitenciario definitivamente es una competencia requerida. ¿Por qué? Porque los modelos cambian, los manuales se actualizan, los instrumentos tienen sus nuevas versiones, y yo tengo que estar en constante capacitación e interés para poder estar, digamos, alineado a las necesidades actuales. Y a nivel de competencias más personales, ¿qué crees vos que no puede faltar? Capacidad de escucha, especialmente, tolerancia. Muchas veces las personas que son evaluadas, el usuario no llega en las mejores circunstancias a ser evaluado, producto de su propia dinámica privativa de libertad. ¿Qué más? Digamos, hay que tener como un criterio muy amplio, ¿verdad? Porque son muchas las particularidades y muchas las características de las personas que son evaluadas, entonces yo no puedo tener una fórmula única para todos los casos. La casuística es el pan de cada día, los delitos son múltiples, las razones por las cuales se delinque son bastantes, son múltiples factores. Entonces me atrevería a decir que la escucha, tolerancia, la paciencia, ejemplo, procesos grupales con adultos mayores y letrados, tras de que ya dar un proceso grupal es complejo, tras de eso dárselo a personas que no tienen escolaridad, doble o triple complejo, ¿verdad? Entonces son como bastantes habilidades blandas, diría yo, ¿verdad? Que se requieren y que generalmente, afortunadamente, las personas terminan desarrollando. ¿Qué has notado con respecto al estilo comunicacional? ¿Funciona mejor un estilo vertical, disciplinario, que refleja autoridad, o más un estilo horizontal, con cierto grado de compañerismo? ¿Qué te dice la experiencia? Ok, partiendo del hecho que estamos trabajando con personas, ¿verdad? Las personas generalmente nos damos cuenta cuando nos están engañando, cuando nos están ignorando, cuando no nos están tomando en serio.
Entonces, es muy común escuchar en el discurso del usuario o de la persona adscrita, ayúdeme licenciado, apóyeme ahí, métame el hombro ahí, ¿verdad? Como una forma de, digamos, de generar algún tipo de empatía, o más bien buscando que el profesional le genere algún tipo de producto que le convenga, y en el peor de los casos algún tipo de soborno verbal, llamémoslo así. Entonces, lo que yo le he respondido a estas personas cuando me dicen eso, y creo que no es muy diferente al discurso de los colegas y de todas las personas profesionales que trabajan en el sistema, es que la mejor forma en que yo le puedo ayudar es siendo objetivo. O sea, yo siendo objetivo te estoy ayudando. ¿Qué significa ser objetivo? Tomar en cuenta los elementos a favor y en contra que tienen las personas, y sobre eso emitir un criterio objetivo. Esa es la forma en que yo le puedo ayudar. Esa es la respuesta que yo he brindado y que generalmente la población aprecia. Entonces vean que no es ni autoritario, ni tampoco es horizontal de compis, porque somos compis tampoco, no es esa la dinámica. El profesional está en una posición de autoridad, aunque no precisamente tiene que ejercerla propiamente, porque el respeto se gana, ¿verdad? Y la población reconoce eso, que usted es un profesional que generalmente atiende profesionalmente y que los productos que emite son generalmente objetivos, ¿verdad? Entonces, por ahí. ¿El alcance de este psicólogo llega a intervenir con la familia o en ese campo no se mete? Claro que sí. Ajá. La familia es de las partes más fundamentales de cómo se llama que posee la persona adscrita al sistema penitenciario. Entonces, no solo psicología, todos los profesionales, especialmente trabajo social, que es otra rama hermana que trabaja de la mano con nosotros, se enfoca en identificar cómo son esas redes familiares, qué tanto apoyo le pueden brindar a la persona adscrita y qué tanto puede colaborar en ese proceso de inserción social, ¿verdad? Que va a tener y que está teniendo la persona que está en esa circunstancia, en esos momentos. Entonces, nosotros como profesionales de psicología brindamos procesos de atención en temáticas ya, digamos que ya avaladas por el sistema penitenciario: drogodependencia, violencia intrafamiliar, violencia sexual, y en esos abordajes grupales generalmente incluyen sesiones con la familia, a veces solo una, a veces más de una, porque ¿qué ganamos con trabajar con el individuo si no tenemos un grupo que lo vaya a apoyar en el afuera, ¿verdad? Claro, entonces claro. Es importante y valioso. Bueno, vos me decías antes de iniciar el programa que una palabra clave para ustedes es la inserción social, que es, como me imagino, ese norte, esa meta compleja, que por cierto, vuelvo a estereotipos y mitos. La sociedad comúnmente dice: el sistema no reinserta a las personas, salen completamente igual a como entraron, ¿verdad? ¿Qué opinas de eso? Claro, ahí hay una particularidad muy confrontativa que quiero plantear y poner en la mesa. Tenemos que reconocer que como sociedad estamos mal en términos generales. ¿A qué me refiero? Una persona que termina en privación de libertad porque cometió un delito, que ya estamos claros de que tiene una responsabilidad que pagarle a la sociedad, no fue que se levantó ayer y decidió cometer un delito, ¿verdad? Voy a cometer un delito hoy, ¿verdad? Sino más bien es como el cierre de una serie de malas decisiones, consecuencias sociales y una serie de situaciones que al fin y al cabo terminan en la privación de libertad en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde empezó el problema? Empezó en casa, donde yo no puse límites a mi hijo, donde yo no fui responsable de las juntas con las que éste andaba, donde yo no sé dónde está él ahorita en estos momentos, donde me di cuenta que está fumando mota, sin querer, digamos, estigmatizar a los consumidores de marihuana, pero es una forma de decirlo.
donde ya me abandonó el colegio, porque ya no le interesó más llevar clases, donde ya no trabaja y los trabajos no duran nada porque es muy irresponsable. Y cuando me di cuenta, ya está privado de libertad, porque ya se juntó con X y X que están en ese tipo de actividad y sorpresa, los capturaron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago todo este preámbulo, digamos, lineal de una desconfiguración social? Porque las personas o la sociedad pretende que este individuo entre ahí a la cárcel 3 años, 4 años y salga como nuevo de paquete, ¿verdad? Otro producto totalmente diferente, cuando en realidad el producto ya viene dañado desde hace años atrás. Entonces, a eso me refería cuando me refiero a que como sociedad estamos enfermos, porque no estamos visualizando todas esas partes previas a este desenlace fatal, ¿verdad?, que se llama cárcel. Claro, y donde uno ve lo que son causas estructurales, ¿verdad?, de este fenómeno, pues muchas veces podría suponer que la solución más sencilla es no dejarlos libres. ¿Claro? Ese es un discurso, digamos, muy común de ver en redes sociales, ¿verdad? Enciérrenlos a todos, ojalá pongan el candado y prendámosle fuego, ¿verdad? Lo que la gente no analiza cuando dice ese tipo de discursos o emiten ese tipo de ideas es que en Costa Rica es muy fácil ser privado de libertad. Empecemos por la pensión. No pago pensión, quedo apremiado por 6 meses. O sea, en Costa Rica, por múltiples razones, yo puedo terminar privado de libertad y con muchísima facilidad. El sistema penal de Costa Rica es muy punitivo, es muy castigador y casi siempre promueve cárcel como casi la solución para muchas de las, digamos, de las sentencias o de las tipologías de delitos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy fácil que mi primo y mi hermano o mi novia terminen en la cárcel por N razones, por andar con la otra, porque un día se equivocó y terminó en el lugar menos indicado, o porque ya venía en actividades ilícitas o antisociales. Entonces, hasta que es un familiar mío o un amigo el que está privado de libertad, es cuando yo cambio un poquito la visualización de lo que son estas personas, ¿verdad? Mientras no sea así, yo lo que veo es el delincuente que me arrebató el teléfono y salió corriendo. Es lo que yo veo nada más. Y por supuesto que mi enojo es válido, claro que sí, a mí me costó mucho ese teléfono, pero realmente no refleja muchísimas realidades detrás de todas esas personas que cometen esos actos. Se desconoce mucho la dinámica internamente de la parte penitenciaria, y lo que queda nada más es el enojo y la frustración social de cómo estamos actualmente con la violencia, con los delitos, sin dejar de lado, o más bien obviando o omitiendo qué tan responsable soy yo con mi hijo, que están en conductas inadecuadas, qué tan responsable soy yo con ese muchacho que tal vez lo que le quería era una oportunidad laboral y nadie se la dio, y qué tan responsable soy yo de muchas situaciones sociales que se están dando, ¿verdad? Y que yo me hago de la vista gorda. Entonces, al final lo que termina es un discurso de odio y de intolerancia hacia las personas que están en esa condición, que insisto, no es que vengo a vender la idea de que amémoslos, porque eso no es el discurso mío, pero sí que definitivamente hay desconocimiento de muchas circunstancias de vida. Uno podría suponer que evidentemente para esa reinserción o inserción social necesitamos que cuando esa persona salga del centro penitenciario se tope con factores estructurales nuevos, diferentes, que le permitan ser un yo y sus circunstancias diferente, como para que realmente no se dé una repetición de los actos delictivos, y ahí es donde toda la sociedad queda debiendo. Correcto. Hay toda una evaluación, ¿verdad?, de las circunstancias de vida de la persona, las de la hora, porque ya las de antes, ¿qué importa, verdad? Ya no se puede hacer nada con lo que pasó en su momento, pero cuando una persona privada de libertad cambia la modalidad de custodia a una modalidad diferente, tal vez de firmar en vez de estar encerrado,
Cuando una persona obtiene de un juez, por ejemplo, un monitoreo electrónico, que es andar con un brazalete, muchas veces con restricción de tránsito y muchas veces no. Se evalúan cosas, se revisan el apoyo familiar, el recurso domiciliar que tiene la persona, qué tanto tiene un recurso que le apoya, ¿verdad? Una pareja, un papá, un amigo que le brinde trabajo y que también le brinde también en casa, una oferta laboral propiamente, que es lo que evalúan los orientadores. También se toma en cuenta cómo autopercibe la persona el delito por el cual está privado de libertad. Es muy común que las personas entren muy negadoras al inicio de su sentencia y con el paso del tiempo vayan aflojando esas defensas y terminen reconociendo que en efecto actuaron de mala forma. Entonces, en la parte penitenciaria trabajamos justamente todos esos factores que estuvieron de por medio y que incidieron para identificar qué tan presentes están. Eso es muy científico, eso es un modelo de factor de riesgo, factor protector y de gestión de riesgo, que en estos momentos la institución ha adoptado como un modelo de evaluación y para la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de inserción social, justamente estamos hablando de un retorno a circunstancias diferentes. Primero, las circunstancias propias de la persona, las que te mencioné, y segundo, tal vez la más importante, circunstancias de autopercepción de su propio actuar y también de reconocimiento de circunstancias que en el pasado le influyeron y que tal vez en esta segunda oportunidad la persona pueda sopesar de forma diferente, pueda enfrentar de forma alternativa y no delinquiendo nuevamente. Ese es el trabajo que se hace. Ahora, Gerson, si una persona, digamos, no se le está evaluando para darle una pena alternativa o disminuirle la pena, sino que simplemente ya cumplió lo que debía cumplir con la sociedad y tiene que salir de la cárcel porque ni modo que se quede viviendo ahí, en algunos casos regresará a las mismas circunstancias. Sí, en palabras de los privados de libertad, día con día, dicen ellos, cumplir día con día. O sea, pagó hasta el último día de la sentencia porque por N circunstancias no obtuvo un cambio de modalidad ni ningún tipo de, digamos, de alternativa. En esos casos, generalmente, insisto, las personas han recibido algún tipo de abordaje, de algún tipo, ¿verdad? En el proceso de la sentencia. Muchas veces, y pasa en gran cantidad de casos, es porque no tienen un recurso en el afuera. O sea, las personas retornan a sus circunstancias de vida tal cuales eran, porque ahora, Gerson, no sé si lo que voy a decir es una tontera, pero ¿habrá pasado que alguien no quiere salir de la cárcel, que ve más seguridad, más protección adentro que afuera? No es la regla, es la excepción, pero ha pasado. Tuvimos un caso de un señor que, digamos que una persona le había ofrecido un recurso domiciliar, una amistad, era bastante sólido, se había evaluado, también tenía una oferta laboral con el mismo señor, y cuando esa persona sale, porque ya se le otorga ese cambio de modalidad, se topa con la sorpresa de que el señor no tenía la posibilidad ya en el ahora, a diferencia de hace 2 meses o 3 meses atrás que se había evaluado, de darle ese recurso. Entonces la persona ante ese escenario tenía que tomar una decisión, o le pedía al centro que le iba a dar seguimiento, que era un SEMI, un espacio de tiempo para buscarse una segunda recurso domiciliar, un segundo recurso domiciliar, o quedarse en la calle, literalmente. Y aunque usted no lo crea, esta persona tomó un Uber, lo pagaron en el Poder Judicial y retornó al centro de donde había salido, porque prefirió 1000 veces estar ahí, digamos, garantizado con un espacio para dormir y alimento y las cosas básicas que un ser humano necesita, a estar en la calle buscando, tocando puertas, a ver quién le da un espacio donde dormir, tener que lidiar con pedir, ¿verdad? Por favor, ayúdenme, y prefirió devolverse. Claro, entonces, claro, ha pasado, claro que sí, ha pasado. Claro. No es la regla, por supuesto. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque este tema es tan interesante, ¿verdad? Que el tiempo se pasa volando.
Contanos un poco más acerca de tu crecimiento en el sistema penitenciario, ¿verdad? Porque me decías que en el 2014 entraste como un psicólogo de base a esta cárcel que mencionaste. No sé si trabajaste en otras cárceles o solo en esta. Y después subiste un escalón. ¿Cómo es el sistema? Básicamente, de forma muy resumida, estuve como psicólogo, voy a llamarlo de base, no es el nombre correcto, pero digamos de base, en Jorge Arturo Montero Castro, que es lo que conocen como Reforma. Tuve la oportunidad, la propiedad en otro centro llamado Unidad de Atención Integral 20 de diciembre, que son un modelo de cárcel alternativo que posee el sistema penitenciario, todo un modelo muy diferente que emula una comunidad interna, que la gente no conoce nada de esto, ¿verdad? Porque es lo que te decía al principio, muy diferente el modelo donde las personas no están encerradas, sino más bien internamente están en la comunidad, van a clases, van al médico. Ahí estuve por casi un año, o menos de un año. Se me dio una oportunidad, se me ofreció ser director de un centro penal juvenil. Ese fue como el primer ascenso, el primer reto que asumí de esta naturaleza. Lo asumí por casi un año, aquí en Occidente, en ese complejo donde está Jorge Arturo, que son un complejo de cárceles. Ahí está el Ofelia Vincenzi, que es un centro de adultos jóvenes. Después de eso, retornaba otra vez a la unidad que te mencioné, pero en medio de eso se me ofreció una oportunidad de colaborar en la coordinación de las unidades de atención integral con Sarita Villegas, creo que la conocen aquí en el colegio. Ella me dio la oportunidad de apoyarla en ciertos proyectos. Y después de esto, estando en esa posición, la apoyé con una dirección otra vez de una unidad. Entonces estuve como director de la unidad Reinaldo Villalobos, que esa también está ubicada aquí en Occidente. Y cuando terminó mi gestión como director, que retornaba a la coordinación, se me dio la oportunidad de participar en esta jefatura nacional, que en estos momentos ocupo de forma interina. Entonces estoy en este puesto apoyando a los colegas desde lo técnico, ¿verdad? Existen jefaturas administrativas, que son los jefes propiamente, y existe la jefatura técnica, que es la que yo estoy representando en estos momentos. Entonces he sido muy favorecido. Y ha sido muy dedicado al área, y me alegra mucho que, siendo un profesional en psicología, se puede crecer, ¿verdad? En puestos que uno pensaría que son como solo de abogados, o no sé, pero al psicólogo también se le permite ese crecimiento. Sí, los psicólogos hemos tenido buenas oportunidades, no buenas porque fueron como muy excelentes, diría yo, oportunidades de crecimiento. Sarita Villegas es la coordinadora de las unidades de atención integral, ¿verdad? Es un puesto de muy alta jefatura. Frank es un psicólogo forense, está como director de monitoreo electrónico. Andrés González, que creo que también lo conoces, está como subdirector del Vilma Cooling, del Centro de Mujeres. Entonces creo que los psicólogos hemos hecho un buen papel, y el sistema penitenciario lo ha apreciado y nos ha dado oportunidades de crecimiento. Bueno, qué interesante, porque eso demuestra que la psicología puede llegar a ser muy multifuncional, claro, ¿verdad? En puestos más gerenciales, direcciones. Sí. Existe una curva también, ¿verdad? De aprendizaje. Tampoco fue que un día me tocaron la puerta y me dijeron, venga, ocupe, ¿verdad? Ya uno venía cubriendo el puesto de forma informal, ¿verdad? También, como decimos vulgarmente, uno también tuvo calle un ratito, ¿verdad? También me tocó estar de base, atendiendo población, haciendo valoración. Entonces también son como oportunidades ganadas también, ¿verdad? Claro. No se las dieron a uno por su bello rostro, sino más bien porque uno ha hecho esfuerzos importantes en hacer un buen trabajo. Bueno, pero entonces, qué lindo crecer así, porque ahora que, por ejemplo, vos estás jefiando a un grupo de psicólogos, podés tener mucha empatía con lo que hacen porque vos lo hiciste, podés comprender mejor que hay cosas que en la novatada uno puede querer pero que no es posible, ¿verdad? Que vos también las quisiste en algún momento, y ayudar en ese proceso de adaptación al sistema, y a la vez
con una actitud crítica de lo que sí se puede mejorar. A propósito, ahora que me decías que este puesto lo asumiste este año, me imagino que en tu mente lo asumiste con deseos o retos de hacer cosas. Claro, por supuesto, creo que, bueno, primero que todo me debo al gremio totalmente, ¿verdad? Es un puesto que está pensado para que usted le aporte al gremio línea de trabajo técnica, que sea útil, que sea idónea. Entonces, el puesto es muy estratégico para establecer, digamos, enlaces con el colegio, con instituciones, con ONGs, con entes académicos. Entonces, desde esta silla, digamos así, por llamarlo de una forma, usted puede aportarle mucho al gremio, y creo que es la misión del que la ocupe. Entonces, también, no solo eso, internamente, como te decía al principio de este espacio, nosotros nos regimos por múltiples, digamos, entes, digamos que obedecemos un reglamento penitenciario que por sí mismo es bastante complejo, ¿verdad? De los requerimientos que se esperan de nosotros. Aparte de eso, damos insumos a una parte judicial que toma decisiones. Entonces, toda esa interacción conlleva buscar formas, digamos, óptimas de realizar el trabajo que realizamos, porque es demasiado. O sea, yo te cuento así muy superficialmente lo que hacemos, pero realmente detrás de eso hay mucho trabajo administrativo, muchos informes. Conozco ámbitos donde hay 2 profesionales en psicología para más de 600 personas, ¿verdad? Por darte solo una cifra. Entonces, imagínese la demanda laboral que puede generar para 2 profesionales, el tener que elaborar informes, el tener que intervenir en crisis, el tener que digamos, gestionar muchas veces hasta cosas que no son de psicología, porque la persona privada de libertad te tiene identificado como un profesional, como un funcionario que le colabora, en el buen sentido de la palabra. Entonces, es demasiado, o sea, es mucho el trabajo. Pero en fin, sí sucede. Igual yo he observado que a lo interno de estos sistemas, como el Ministerio de Justicia y Paz, siempre hay ese deseo y ese interés de que el sistema reconozca la necesidad de nuevos puestos, nuevas plazas, para poder brindar una atención de calidad. Es algo que también está ahí sobre la mesa. Se requiere. Yo creo que nuestras jefaturas, nuestros jerarcas, tienen clara la necesidad de personal que hay, porque no vamos a abasto, ¿verdad? No vamos a abasto, no solo psicología, o sea, eso no es un secreto. Policía penitenciaria es un grupo muy diezmado, ¿verdad? Versus la demanda de los centros, las otras disciplinas, orientación, trabajo social, derecho, estamos diezmados, ¿verdad? Y psicología es de las disciplinas más diezmadas, curiosamente. Entonces, claro que se requiere más personal. Desconozco, digamos, las posibilidades presupuestarias para eso, porque no lo conozco, pero creo que los jerarcas tienen claro que se requieren más profesionales, definitivamente. El psicólogo penitenciario no se involucra en atención a los funcionarios, ¿o sí? Existe en oficinas centrales un profesional que trabaja para el área de salud ocupacional, y él es el que está para este tipo de servicio. Y también existe una compañera, no sé si la conocen, a Maricia, que también atiende la parte de policía, que es todo un colectivo de funcionarios también. Entonces sí existe la posibilidad, pero creo que, ¿verdad? No sé si dan abasto, honestamente, no les he preguntado. Claro, ¿no? Y ahí es donde uno le llama pues muchísimo la atención que casi siempre se nombra 1 o 2 psicólogos para poblaciones bastante grandes, y creo uno con muchísima necesidad a nivel de atención psicológica por el tipo de trabajo que realizan. Sí, y qué dicha que lo menciona, porque se me estaba escapando. En el sistema penitenciario tenemos vacaciones profilácticas, que creo que solo la parte de salud y la parte penitenciaria las poseen, ¿verdad? Yo, cuando entré al sistema penitenciario, yo venía de trabajar en lo privado,
¿verdad? En lo privado, y también trabajaba en la empresa privada. Y en la empresa privada, eso no existe, ¿verdad? Sencillamente no existe. Entonces uno decía, vacaciones profilácticas, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Qué curioso, ¿para qué las ocupan? Qué vaguillos, decía uno. Cuando ya usted está trabajando en el sistema penitenciario, cuando ya usted entra en el día a día, te das cuenta que más bien las vacaciones son insuficientes, porque el desgaste mental de trabajar, de la cantidad de trabajo, de la multiplicidad de labores y de la cantidad de población que generalmente atiendes, sencillamente es un desgaste inimaginable, ¿verdad? No te lo podría cuantificar en palabras. Creo que hay un grupo de profesionales que están pensionados ya, que han hecho escritos al colegio, haciendo alusión justamente a ese desgaste que se ve enfrentado el profesional en psicología, y tienen razón, y es una deuda que tenemos no solo con los psicólogos y psicólogas, sino con todos los profesionales que trabajan en el sistema penitenciario, porque el trabajo es muy desgastante mentalmente. Me ha tocado escuchar compañeras ya con enfermedades mentales a raíz de la carga laboral, con situaciones ahí ya, digamos, más de que el discurso de ellas da a entender, ¿verdad?, que están a un pelito de soltarlo todo, como dicen, porque ya no tienen la misma capacidad que tenían hace 2 años, 3 años de enfrentar una demanda laboral como la nuestra, que es muy particular y es bastante significativa. Entonces, claro, el riesgo de desarrollar síndrome de burnout debe ser altísimo también. Altísimo, ¿verdad? Yo no sé, no he tenido la oportunidad de comparar una cifra, como sé que en el área de salud es significativo, pero en la parte penitenciaria se da de golpes o le gana, es lo que le podría decir, ¿verdad? Por la demanda de trabajo. Bueno, Gerson, de verdad que ha sido lindísima la entrevista, ¿verdad? Toda la experiencia que has compartido con nosotros. Te agradezco muchísimo tomarte el tiempo para venir acá al colegio, a tu casa. Sabemos que como colegio queremos hacer cosas con el Ministerio de Justicia y Paz, ¿verdad? También tenemos un convenio que firmamos hace poco de colaboración, y espero que ahora que estás hasta en ese puesto de jefatura, pues podamos ver alternativas para generar sinergias en favor de esta psicología penitenciaria. Gracias, Ángelo. Considero muy valioso el espacio porque, como usted decía al principio, es un campo de acción desconocido, ¿verdad? La parte penitenciaria siempre ha tenido como esa puerta cerrada, ¿verdad? Y es todo un mundo, todo un universo de dinámicas de trabajo que no se ve en la academia, porque sencillamente la academia no permite o no tiene tiempo para eso, digamos, o que es una cosa que también podemos revisar más adelante. Pero en resumen, el poderles contar con experiencia de vida, como profesional, como ser humano, todo lo que significa el trabajo en esos espacios, a mí me enorgullece. Espero que mis colegas se hayan sentido representados conmigo. Las comisiones de trabajo del colegio, pertenezco a una en particular, también tiene pensado o tiene estipulado el sistema penitenciario como un objetivo también de proyección para sus ponencias, y ni qué decir de los profesionales propiamente que represento en el sistema, que creo que he podido transmitir un poco de lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque realmente me quedo corto, ¿verdad? No nos alcanza para tanto, pero muchas gracias por este espacio. Ha sido un gusto, Gerson. No sé si para finalizar, si alguien quisiera comunicarse contigo para aprovechar tu expertise, hacerte alguna consulta, ¿hay algún correo donde puedan escribirte? Ok, bueno, yo soy un funcionario público, ¿verdad? Si la consulta es propiamente, si yo puedo responderla desde mis funciones, sería G de gato, Gómez, con Z, @mj.go.cr. Bueno, perfecto, compañeros. Compañeras, ha sido un programa más de Psicología Costarricense en Acción. Espero que de alguna u otra manera esto genere más preguntas sobre un tema tan apasionante como es la psicología penitenciaria.
Deseo que a nivel académico, curricular, los encargados de la formación en psicología tomen nota sobre quizás las debilidades en formación que pudieran sanarse con mayor énfasis en el área de la psicología penitenciaria, conforme se van haciendo los famosos estudios de reforma curricular. Pues en este programa hemos visto varios temas que hoy por hoy están sobre la mesa y requieren una mayor presencia en los currículum de formación en psicología. De parte de este servidor, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Muy buenas tardes.